Dale chiquillos, comenzando grabación. Aquí vamos con la parte final del curso de Git y GitHub. Aquí podemos ver un resumen de los contenidos. Como bien hemos ido viendo, repasamos lo que es Git, que es GitHub, la instalación en Windows. Usamos algunos comandos básicos de la terminal. Configuramos Git de forma básica en nuestro equipo. Pudimos crear nuestro primer repositorio local versionado. Pudimos manejar la línea temporal. Hicimos manipulación de rama en la anterior sesión, manipulación del stash, creamos un archivo para ignorar y archivos y directorios. Ahora tocaría lo que viene siendo manejo de tags, que es bastante simple, es para poder versionar y escribir, por ejemplo, versión número tanto, versión 1 punto tanto tanto, ¿ya? Y luego de eso comenzaremos con la creación de nuestra cuenta en GitHub, que es la plataforma en línea que les venía contando. Y luego de eso crearemos nuestro primer repositorio remoto, el cual vincularemos con Git y esta plataforma en la nube. Luego de eso le enseñaré a clonar repositorios y hacer el uso de forks, un poco de Markdown y ya con eso podríamos finalizar lo que vendría siendo este curso. Entonces, vamos a ver la última patita de Git, que vendría siendo el manejo de las tags. Como si bien recuerdan, aquí haríamos el terminal Git Bash. Aquí tenemos nuestro terminal en el que usamos generalmente los comandos de Git. Y aquí tengo el código fuente de la calculadora. Como se pueden dar cuenta, no tenemos un archivo .git en donde tengamos el repositorio local. Por lo tanto, vamos a crear uno, vamos a versionarlo y vamos a hacer el manejo de las tags que les vengo contando. Vamos a hacer estas versiones de corrección de bugs o cosas por el estilo. Vamos a ir creando estas etiquetas que son necesarias para nuestro proyecto. Entonces, desde abriendo la terminal del batch, nosotros tenemos que ingresar al escritorio o bueno, donde ustedes tengan su código. Les voy a compartir el código de la calculadora también, si lo perdieron o cosas así, si quieren seguir los pasos. Se los voy a compartir aquí en material. Material IA, cursos o en código más bien. Aquí está, calculadora. En cerrar tienen el código fuente de la calculadora en Python. Ahí lo pueden descargar, lo descomprimen y pueden tener el mismo código que tengo acá yo. Ya, teniendo eso en cuenta, comencemos. Ya, ingreso al directorio, o sea, al directorio carpeta de escritorio, en donde si yo hago un ls puedo listar todo lo que tengo en el escritorio. Como pueden darse cuenta, tengo la carpeta de la calculadora. Ingresemos a la carpeta de la calculadora. cd calculadora. Entonces ingresamos a calculadora y podemos ver el contenido que tiene calculadora. Tiene app, demo y main, que son exactamente los contenidos que podemos ver acá. ¿Ya? Voy a abrir aquí el Visual Studio para que podamos ver el contenido del código de una forma más visual. Ahora ingresamos aquí a calculadora TK. Perfecto. Y aquí, como pueden ver, tenemos el código fuente de esta calculadora. Tenemos el archivo de settings, las configuraciones, el archivo, por ejemplo, el código UTF, tenemos aquí el calculator, calculadora, y el archivo main que inicializa la aplicación. Y tenemos un archivo también de demo donde se ve una demostración de cómo se vería esta calculadora. Esto lo vimos en la sesión pasada. Ya, teniendo en cuenta eso, vamos a abrir la terminal y empecemos a hacer nuestros primeros, agreguemos estos archivos al stage, porque si nos damos cuenta, si hacemos un git lg, no, primero que nada, no tiene ningún repositorio local y tampoco tiene un versionamiento en un registro histórico. Entonces esto vamos a hacer un poquito más rápido porque esto ya lo fuimos viendo en sesiones pasadas. Git init para inicializar el repositorio. Si hacemos un git lg no se encuentra nada en el historial. Podemos ver que aquí los archivos están sin registro, sin seguimiento. Entonces si hacemos un ls podemos ver los archivos. Ya, voy a hacer unos... voy a ingresar a la carpeta app y vamos a ver el contenido de app. Entonces empecemos a agregar archivos. Agreguemos calculadora.py. Calculador.py. Al stage. Si hacemos un git status, podemos ver que se agregó calculador.py y hacemos un commit. -m. Agregamos calculador.py. Y entonces si hacemos un git lg, podemos ver que tenemos nuestro primer commit confirmado. Ya, entonces el calculador.py fue agregado.
hacemos un git status y podemos agregar ahora calculadora.py. Git add calculadora.py. Hacemos un git commit archivo calculadora.py. Ya. Ahí lo escribí mal, pero no importa realmente para el ejemplo. Vamos a hacer unos commits. Entonces, ahora vamos a agregar, revisamos el status y por ejemplo agreguemos los archivos de configuraciones, git add settings, todo lo que se encuentra dentro del archivo de settings, y vamos a ponerle un git commit y le ponemos archivo de configuraciones de la app, por ejemplo, git s. Vamos a agregar por ejemplo el init.py que se encuentra ahí, init.py, git status para confirmar, o sea, git status para revisar si subimos los archivos al stage o no, commit, y aquí agregamos archivo init. El PyCache también lo agregamos, git add PyCache, todo lo que se encuentra dentro de PyCache, git commit, -m, agregamos el contenido de PyCache. Si hacemos un git lg, podemos revisar aquí el historial que hemos estado manejando en este momento. Hacemos un git s para ver qué nos falta. Vamos a devolvernos un directorio hacia atrás para que podamos ver esto así. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que nos falta hacerle seguimiento a lo que se encuentra en el directorio demo, y tenemos que hacerle seguimiento también al archivo main.py, que es el ejecutador de la aplicación. Primero vamos a hacer un git add al contenido de la carpeta demo y vamos a agregarlo y vamos a ponerle en el commit que agregamos la demostración, la demo de la app. Luego de eso solamente nos faltaría hacerle seguimiento a main.py, por lo cual debemos agregar aquí el archivo con el punto. Acuérdense que podemos agregar todo, y como solamente existe un archivo no hace falta escribir el nombre, git s, y aquí se ve en verde. Y ahora vamos a hacer la última confirmación, que vendría siendo archivo principal de la app. Y ya con eso tenemos el seguimiento de todo el código fuente que tenemos acá. Si se dan cuenta, ya no aparece ninguna señalización de que no tiene seguimiento. Entonces aquí ya tenemos el ciclo de todo el código. ¿Y cómo podemos ver eso también? Que por ejemplo, si nosotros por alguna casualidad nosotros borramos el código, por ejemplo aquí tengo el código, si yo lo borro sin borrar la carpeta git, por ejemplo si yo elimino este código fuente, desaparece acá, pero si hago el comando git checkout punto, el código me lo vuelve a restablecer. Si se dan cuenta, vuelve a aparecer aunque yo lo haya eliminado, porque aquí yo hice el control de las versiones y puedo recuperar el último commit. ¿Vale? Ya, hasta aquí sería, por ejemplo, lo que tenemos, lo que hemos estado viendo, por ejemplo, de forma bastante resumida y rápida. Vamos a limpiar la consola y aquí quiero que nos detengamos a ver esto. Cierto que aquí tenemos un listado, un historial de lo que viene siendo nuestros commits. Ahora aquí es donde entra el nuevo concepto que les venía a enseñar, que era el tema del uso de tags o etiquetas. ¿Vale? El uso de tags o etiquetas es para, por ejemplo, definir un punto, un commit en específico, porque tú puedes hacer commits bastante puntuales, pero si son cambios importantes, por ejemplo, si desde ese commit, por ejemplo, tienes un avance o un desarrollo bastante significativo de tu aplicación, tú puedes crearle como una versión estable, por ejemplo, 1. Tanto, tanto, tanto. Ahí les voy a mostrar un detalle con los, por ejemplo, aquí, manejo de tags. Aquí pueden ver los comandos que se utilizan para asignar tags. Por ejemplo, pueden crear como una versión 1. Por ejemplo, pueden crear el símbolo de esto. Por ejemplo, generalmente se ponen 3 números, ¿ya? El primero simboliza cuando es un cambio grande.
Mira, aquí el primero simboliza un cambio grande. El segundo número simboliza cuando se agrega una funcionalidad, por ejemplo, un componente, un módulo, una función nueva. Y el tercer número se ocupa generalmente para correcciones de bugs. Por ejemplo, si yo quiero crear una versión, por ejemplo, en base a la versión 1, el segundo número puede ser, por ejemplo, que agregue una funcionalidad. Por ejemplo, si empieza de 0, después 1, 2, 3, si agrego algún componente o funcionalidad nueva. Y el tercer número simboliza a lo que viene siendo una corrección de bug. Por ejemplo, son correcciones mínimas. Por ejemplo, le cambié el color a la página. Cosas como por ese estilo, ¿ya? Esto es como una convención simplemente. Por convención, para que tengan entendido que en los números de las versiones, generalmente el primer número es el cambio en sí, un cambio grande. Cuando el segundo número se modifica es porque se agregó una nueva funcionalidad o componente. Y el tercer número simboliza una corrección de bugs, generalmente, o corrección de fallos, cosas mínimas. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí por ejemplo está bastante cortito. Si se dan cuenta, para crear una tag simplemente tenemos que escribir git tag y el nombre de nuestra tag. El guión M, por ejemplo, o sea, el guión A, hace referencia a la metadata. Esta metadata es la que viene, por ejemplo, con nuestro usuario de Git. ¿Se acuerdan que en la sesión 1, cuando hicimos las configuraciones básicas, nosotros introducimos lo que era nuestro correo y nuestro nombre en nuestro Git? Ya. Entonces, ese nombre y ese correo se rescata cuando nosotros escribimos ese guión A, para que haga referencia a que nosotros, el usuario, ese usuario en particular, creó esta versión del proyecto. Entonces ya ocupemos aquí un poco lo que viene siendo el tema de las tags. Entonces, si escribimos git tag menos a incluye la metadata, incluye mi nombre e incluye mi correo electrónico. ¿Ya? Y si yo, por ejemplo, hago un git tag solamente desde este punto, me va a tomar el último commit que yo hice, en el que me encuentro. Este sería mi último commit. Entonces yo podría hacer una versión de mi último commit. Git tag menos a menos... aquí tengo que escribir el nombre también de la versión. Podría ponerle, por ejemplo, versión 1.0.0. Ya este va a ser el nombre de mi versión. Y le puedo agregar un comentario de si yo quiero que diga alguna cosa específica. Por ejemplo, calculadora básica usable. Por ejemplo, ya está la primera versión, calculadora básica, versión estable. Primera versión estable, podríamos ponerle. Primera versión estable. Si yo le quisiera poner más componentes en un futuro, podría crear otra versión. Entonces, git tag B100 y le podría poner un comentario. Calculadora básica, primera versión estable. Entonces yo le doy a confirmar. Si yo hago un git tags o git tag, me parece. Si yo hago un git tag, puedo ver todas las versiones que se encuentran en mi git. Como pueden darse cuenta, ya aquí existe una git tag y es la versión B100. Y también esto lo podemos ver de manera visual acá. Y si se dan cuenta, si hago el git log, voy a limpiar la pantalla y voy a mostrarlo nuevamente, git lg. Si se dan cuenta, en este punto, en este commit, en el último commit que yo creé una tag, una etiqueta. Y esa etiqueta hace referencia a que esta es la versión 1.00, que es mi primera versión estable de la aplicación. ¿Vale? Y yo podría crear, por ejemplo, otras versiones. Por ejemplo, 0. Tanto, 0. Tanto, tanto. Antes de esto, por ejemplo, la versión inicial, por ejemplo, podría volver a este punto inicial y crear una versión así como prematura de lo que era la aplicación. Y esto lo puedo hacer en base a los hash que tenemos acá. Acuérdense que los hash son los identificadores de cada commit. Entonces, miren, ¿cómo podemos hacer? Podemos cambiar, por ejemplo, de versión con el checkout para ir a ese punto de referencia. Y también podemos mostrar información de esa tag. Con un tag show podemos mostrar información de la etiqueta de la tag. Por ejemplo, de la versión quiero ver la información de la versión 1.0.0, que fue la que acabé de crear. A ver, git tag show. Me faltó el git. Git tag show. O git show. A ver. Ya ahí sí. El git show.
Y aquí podemos ver la información que viene de ese commit, de ese tag que yo creé. Sale, por ejemplo, que el autor del attack es Jorge Quintuy y sale mi correo. Sale la fecha en donde se hizo se hizo esa versión y sale, por ejemplo, el comentario. Y aquí pueden ver toda la información útil en este ámbito. Para salir de acá, cuando sale estos dos puntos, escribimos Q y sale automáticamente. Entonces aquí podemos ver la información de esa tag, de esa versión que estamos creando. Como les venía diciendo, aparte de eso nosotros podemos crear más tags de puntos que nosotros ya creamos, no solamente del commit, del último commit. ¿Y cómo podemos hacer eso? Eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Tenemos que copiar el hash de esa versión. Entonces, aquí nos tenemos que apoyar con el git lg. ¿Dale? Entonces, de git lg nosotros vamos a hacer un git tag -a. Acuérdense que -a agrega la metadata. Escribimos el hash. Copiamos, por ejemplo, el hash este. Voy a copiar el primero. Que el primero es como la primera versión, el primer commit que hice de mi aplicación. Entonces, git tag -a con la metadata. Copiamos aquí el hash y escribimos el nombre de la versión. Por ejemplo, esta versión era la 0.1.0, por ejemplo. Y podemos poner un mensaje. Primera versión de la app. A ver, invalid referencia. 0.b010. Voy a revisar aquí. Ya, primero tiene que ir el nombre y después el hash. Por eso me dio error. Entonces, el hash debo copiarlo después. Miren, primero va el nombre de la versión y después tenemos que ingresar el hash. Aquí lo pegamos. Y ahí sí, me lo creo correctamente. Y se dan cuenta, ahora si hacemos un git tags, tag, podemos ver que se creó la versión 0.10 y está la versión 1.0.0. Entonces ya con eso voy a limpiar y podemos hacer un git lg. Y si se dan cuenta, se crea una nueva tag que aparece en este punto. Y así es como nosotros podemos crear tags y eliminarlas sería con el -d. Así que ya indicamos el nombre de la referencia. Si nosotros queremos dirigirnos a un punto específico, una tag que sería la versión como tal, tenemos que hacer un git checkout y escribir el nombre de la tag. Entonces escribimos 0.10, por ejemplo, que sería la primera versión de la app, donde agregamos calculador.py. Y si se dan cuenta, volvimos en el tiempo. Y ahora como volvimos en el tiempo a esa versión, esta sería la primera versión de la aplicación. Cuando teníamos solamente de la app el calculador.py. ¿Se dan cuenta? Y si hacemos un git lg, podemos revisar que nosotros nos encontramos en este punto. Si se dan cuenta, el head, que es el puntero que simboliza donde nos encontramos nosotros en este momento, nos dice que está en la versión 0.10. Y ahora, por ejemplo, queremos volver a la última versión, a la última versión estable, la 1.00, ¿cierto? Para hacer eso tenemos que escribir git checkout versión 1.0.0, ¿vale? Y si hacemos eso, se dan cuenta que apareció nuevamente todo el código que teníamos hasta ese punto, que sería la última versión, la versión estable de la aplicación. Si se dan cuenta, aquí ya volvió a aparecer todo el código nuevamente. Y así es como podemos ir versionando un poco lo que viene siendo el código. Ya no sé si tienen alguna pregunta, chiquillos. Esto ya vendría siendo el manejo de la etiqueta para ir versionando el código. Cualquier cosa me escriben ahí en el chat, en track de IA. De momento ahí voy a estar atento a sus comentarios. Parece que no hay mucho, no creo que no hay dudas. Dime, dime. ¿A qué te refieres? Cuando haces el checkout, ¿ya?
Ah, ya, ya. No, si vuelve no se pierde el archivo. Por ejemplo, es que tú vas a tener una visualización de la versión como estaba en ese punto, pero los archivos que tú tenías al hacer el checkout no se pierden. Porque tienes que ir a esa referencia. Mira, te lo voy a mostrar de nuevo. Voy a limpiar lo que viene siendo la consola. Voy a hacer un git lg. Ya, mira, aquí tienes la línea temporal, ¿verdad? El head. El head hace referencia a que yo estoy en esta posición de la línea temporal. Que esta sería la última versión que yo creé. Y este también sería el último cómic. Ya, hasta ahí vamos perfecto, ¿cierto? Ya, esta es mi versión 1.00. Entonces, yo también creé una versión acá que dice que es la 0.0, dice la 0.10. Si hago un git checkout, B01, ahí 010. Si te das cuenta, me dice que cambié mi posición. Si yo hago nuevamente un git lg, dice que el head está en esta posición y ya no se encuentra acá arriba. ¿Te das cuenta? Ya no se encuentra acá. Aquí está el puntero. Entonces me está diciendo que yo me encuentro de la línea temporal, me encuentro en este punto. Pero el trabajo que yo hice, aquí por ejemplo, me muestra cómo yo tenía el código en ese momento. En este momento yo tenía esto de código. ¿Cachai? Yo tenía solamente esto. Y ahora si yo quiero recuperar el trabajo que yo tenía en el último, tendría que hacer un git checkout. Si bien puedo hacer un git checkout esto, para que me restablezca el proyecto, o simplemente apuntar a la última versión o al último commit en el que estaba. Entonces yo copio ese hash, git checkout, y copio el hash ese, o la tag. Podemos apuntar también al tag, como es lo que le estaba enseñando. Y si te das cuenta, aquí ya aparecía aquí nuevamente. Y aquí me dice en cuál versión estoy. No sé si eso responde a tu duda, pero la cosa es que todo esto no se pierde si hacemos esto. ¿Ya? Vale, perfecto. Perfecto. Sí. Sí, por ejemplo, sirve para revisar el código, incluso hacer alguna otra cosa. Así que si te falta, no sé, puedes sacar ideas. Por ejemplo, muy típico esto, tipo crear como versiones y por ejemplo actualmente en el proyecto hay un error, ¿cachai? Y hace una versión atrás no existía ese error, entonces podéis volver a esa versión para ver qué era lo que pudo haber provocado ese error, por ejemplo, ¿cachai? Ya, eso es a lo que quería llegar. Ya, eso sería lo que vendría siendo las tags y también podríamos eliminarlas. Aquí está, como podían ver, con el menos "-d", podemos eliminar la tag. Entonces, git tag menos "-d", y hacemos referencia al nombre del tag. Entonces aquí 0.10, y ahí me dice que se eliminó la tag. Entonces si hacemos un git tag, podemos ver que la 0.10 ya no existe. Y aquí esto sale que está acá porque yo lo creé sin querer, que también lo voy a eliminar. ¿Ya? Y ahora si hago un git tag, ahí estaría. Ese show lo creé sin querer, así que ahí tendríamos solamente la última versión. Vamos a hacer un git lg y nuevamente vamos a hacer, voy a crear de nuevo la versión esa, git tag menos a, acuérdense que el menos a es la metadata, escribimos el nombre de la versión, va a ser de nuevo va a ser la 0.10, y vamos a ponerle un comentario, ¿verdad? Poner un comentario, por ejemplo, primera versión de la app, como el nacimiento. ¿Ya? Y acuérdense que falta el hash, que yo no lo copié. Que era, me le canceló el comando, así que voy a escribirlo de nuevo. Menos a, B01, 0. Aquí copiamos el hash. Y primera versión de la app. Entonces hacemos un git lg. Podemos ver aquí que está la tag. Y si hacemos un git tag, ahí están las dos versiones. Comencemos al siguiente paso, que sería ya, esto ya es todo lo de Git. Con esto ya finalizamos con todo lo que es Git.
y ya podemos dar paso a lo nuevo que vendría siendo conectar esto con GitHub, que sería el siguiente, lo siguiente que vamos a ver. Creación de cuenta en GitHub. No sé si alguno de ustedes ya tenía cuenta en GitHub. No sé, algunos quizás sí, otros quizás no. ¿Ya? Ya, perfecto. No sé, si igual podemos esperar un ratito, si quieren crearse la cuenta y hacerlo en paralelo. Pero la cosa es que aquí tengo la cuenta. Ustedes al iniciar sesión deberían tener algo parecido como esto, debería mostrarle algo similar. Quizás no con tantos repositorios si la cuenta es como recién creada o nueva, pero algo así similar debería aparecerle. Ya, el tema es que ustedes desde acá de su perfil, después de que se crean la cuenta, debería aparecerle algo similar y aquí pueden cliquear su perfil y deben apretar acá donde dice sus repositorios. ¿Ya? Y aquí vamos a crear nuestro primer repositorio remoto. Mi repositorio, como pueden ver, yo tengo aquí muchos repositorios, pero lo importante es que ustedes deben apretar aquí donde dice nuevo repositorio remoto. Apretan acá y aquí es importante, aquí tienen que poner el nombre del repositorio que va, el nombre del repositorio remoto. No tiene que repetirse con algún otro que ustedes ya tengan. Podríamos ponerle clase GitHub. Clase GitHub, me da un nombre válido. Aquí pueden poner una descripción si ustedes quieren. Curso de Git y GitHub. Por ejemplo, acá, importante, aquí dice si es público o privado. Acá un repositorio público lo pueden ver todas las personas y pueden acceder a la información, ver el contenido y descargarlo, clonarlo, que son cosas que vamos a ver después. Y si lo dejamos privado solamente es visible por ustedes o su equipo de trabajo si le dan permiso. ¿Ya? Yo lo voy a dejar público. Agregar un readme file. Esto se puede agregar al inicio o lo podemos agregar más tarde. No importa realmente. Yo no lo voy a agregar, no lo voy a considerar. Acá está el punto gitignore, que fue algo que nosotros vimos en la clase pasada, la sesión pasada. ¿Se acuerdan que yo creaba un archivo que decía punto .gitignore y entonces si tú podías escribir dentro de ese archivo cuáles serían las carpetas u otros archivos que Git debería ignorar en nuestro trabajo? Ya lo que hace aquí GitHub nos dice si queremos ocupar queremos que nos cree un git ignore por defecto o que no lo haga. Y aquí le voy a decir que no, porque lo podemos crear nosotros o incluso algunos frameworks te lo crean solito. ¿Ya? Así que en mi caso yo no quiero agregar un git ignore, podría crearlo yo. Y una licencia, y aquí, bueno, también podría poner alguna licencia en el caso de que quisieras. En mi caso lo voy a dejar vacío. Y ya con eso está la configuración básica para crear un repositorio remoto y le damos a crear. Ya, aquí ya nos dicen, por ejemplo, algunos comandos para poder conectar esto con lo que viene siendo Git. Con todo lo que le estaba enseñando, aquí ya serían los primeros pasos para conectarse. Si se dan cuenta, acá me dice algunas instrucciones para conectar esto por vía línea de comando. Aquí puedes ver, por ejemplo, ¿se acuerdan del git init que hacía? Creaba un repositorio local. Aquí podemos hacer un git add readme para agregar aquí el readme.md. Aquí el commit, si se acuerdan, el commit era para confirmar estos cambios. El git branch era el manejo de la rama. Aquí lo que está haciendo es le está cambiando el nombre a la rama principal y le deja como nombre el nombre de main. Pero nosotros con la configuración que hicimos al principio, la rama principal ya se llama main. Si hacemos un git branch, podemos ver que la rama principal ya se llama main. De hecho, vamos a ingresar a esa rama, git checkout main. Y en este momento ya me encuentro presente en la rama main. Ya, ahí estamos. Listo. Entonces, esto que está acá, si tú creas el repositorio remoto de cero, estos comandos podréis ejecutarlos. Pero en mi caso, como yo ya el repositorio local ya lo tengo inicializado, no hace falta que haga esto, porque no es un repositorio nuevo. ¿Ya? Lo que nos interesa es esto que está acá. Git remote add origin y aquí una dirección HTTP. Esto es lo que hace, este es el enlace de Git con GitHub.
Entonces, este comando lo podemos copiar directamente porque lo que nos interesa es esta dirección, que es nuestro repositorio remoto. Entonces, eso nosotros lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá y le damos enter. Si no muestra error, debería estar completamente bien. Y lo siguiente sería este comando, git push el -u origin main. Ese se puede omitir. ¿Y qué hace el git push? Este es un nuevo comando. Git push lo que hace, sube tus archivos al servidor. Desde tu archivo de tu repositorio local lo sube al repositorio remoto. Acuérdense que, como yo les venía contando, acá existen estos estados. Nosotros en las otras dos sesiones estuvimos trabajando solamente desde el entorno de trabajo, la zona de indexación, o también llamada stage, y el repositorio local. Y ahora recién en esta clase vamos a hacer un vínculo con el repositorio remoto. Esta sería ya el cuarto estado donde mandaríamos estos datos. Entonces en la sesión anterior solamente estuvimos ocupando add, commit, ocupamos el merge y estuvimos viajando solamente por esta área. Y ahora recién vamos a hacer lo que viene siendo el repositorio, la conexión con el repositorio remoto, en donde podemos mandar nuestro archivo y también recuperarlo con nuestros compañeros de trabajo y todo el tema. Si se dan cuenta, aquí está el primer comando que estamos viendo con GitHub, que es push, y otros comandos que vamos a ir viendo como el fetch o el pull o rebase, por ejemplo. Ya, entonces que se entienda que recién ahora vamos a estar conectando con el repositorio remoto, que vendría siendo el servidor en la nube. ¿Ya? Entonces, aquí Git Remote conecta lo que viene siendo Git con GitHub y Git Push sube estos archivos al servidor de la nube. Entonces tenemos que escribir Git Push y como la primera vez que lo vamos a hacer, Git Push Origin. Origin es el nombre del repositorio en la nube. Si te das cuenta, aquí se define. Este nombre puede ser cualquiera, tú puedes editarlo, pero generalmente por convención siempre es recomendable que el primer repositorio remoto que tú conectes con tu Git se llame Origin. Entonces aquí, git push origin. ¿Y desde qué rama quieres subir los archivos? Desde la rama main. ¿Vale? Git push origin main. Entonces yo ejecuto este comando. Y si se pueden dar cuenta, aquí sale algunas cositas. Sale, por ejemplo, aquí sale que se enviaron los archivos, que se creó la rama aquí en el remoto. Y salen muchas cosas. Esto es cuando se empiezan a mandar. Y si todo sale bien, debería mandarle un mensaje como esto. Todo. Ya, ¿y ahora qué sucede? Nosotros recargamos lo que viene siendo nuestro repositorio local. Apretamos clic acá. Ya aparece que sale aquí. Tenemos ya lo que viene siendo nuestro repositorio remoto en la nube. Y si se dan cuenta, es lo mismo que yo tengo en mi PC. Tengo calculadora.py. Y mira, aquí tengo el código. Entonces, aquí tengo el archivo de las settings. Setting.json. Y es exactamente lo que yo tengo aquí en mi código. ¿Ven? Entonces con estos comandos que están acá nosotros ya subimos lo que viene siendo el repositorio local a lo que viene siendo la nube. Pero si se dan cuenta, solamente hemos subido el código. ¿Dónde están, por ejemplo, la etiqueta? ¿Cierto? Que nosotros queremos tener las versiones. ¿Se acuerdan que nosotros creamos aquí unas versiones? Ya. Esas versiones nosotros las queremos subir también a la nube porque no se han cargado. ¿Cómo podemos subir esas versiones? Nosotros tenemos que escribir git tag, git push. Acuérdense que siempre el push es para subir cosas al servidor. Git push tags. Si escribimos git push tags, me van a subir todas las etiquetas que yo creé en mi remoto. Y si se dan cuenta, aquí me hace el proceso de carga de enviar la información y me dice se creó una nueva etiqueta. Y se creó una nueva etiqueta. Estas etiquetas están creadas en mi repositorio local, pero ahora yo las quiero crear en el remoto. Y entonces con este comando yo las subo al remoto. Y si nosotros actualizamos lo que viene siendo la página, miren que aparece acá. Dice 2 tags. Y si nosotros apretamos acá, miren que tenemos aquí. Miren qué bonito. Y tenemos el comentario. Entonces aquí tenemos la versión 0.10 y tenemos la versión 1.0.0. En donde nosotros podemos aquí apretar el zip y podemos descargar esa versión. Ahí, como pueden ver,
Este RAR tiene el código. Tiene el código acá. Tiene el código fuente. Y este otro RAR de la primera versión de la aplicación, si lo descargamos, también tiene el código como estaba en ese punto. ¿Se dan cuenta? Mira, aquí, app, y lo único que tiene es calculador.py. Y así es como pueden ustedes controlar esto y crear RAR, un RAR por ejemplo, un archivo .zip o un RAR de todas las versiones que tengan en su aplicación en un puro repositorio, de una forma unificada. Ya, ¿se entiende aquí hasta aquí el concepto de la conexión con Git y subir aquí las versiones? Ahí cualquier cosa me escriben en los comentarios, todavía quedo atento. Ahora les voy a enseñar, por ejemplo, a empezar a colaborar para subir todos los documentos mediante ramas de forma colaborativa por vía comandos. ¿Ya, chiquillo? Vale, perfecto. A ver. Dale, perfecto. Creando comunicación. Empezamos a ocupar unos comandos para empezar a trabajar aquí con los repositorios y todo el tema. Ya, por ejemplo. Vamos a crear. Vamos a crear una nueva rama. Ya, vamos a git. Voy a simular como que estoy. ¿Cómo se llama esto? Voy a simular como que tengo a varias personas trabajando en este mismo repositorio de código y que van a estar agregando funcionalidades, ¿vale? Entonces, como pueden ver ustedes, si hago un git branch, solamente aparece la rama principal, la rama main. Entonces yo quiero crear otra rama para colaborar. Por ejemplo, voy a crear la rama Jorge. Entonces si hago un git branch, podemos revisar que ahora existe la rama Jorge en el repositorio local. Y aquí, pero en el remoto todavía no existe porque todavía no he subido nada. Si se dan cuenta, quiero que se fijen bien que la rama main solamente existe en local. Si hacemos un git branch --all, podemos ver esto. ¿Qué sucede acá? Existe la rama main y existe la rama main del remoto. Si se dan cuenta, Git local y Git remoto son dos entornos totalmente diferentes. En donde si nosotros hacemos cambio en un lado, por un lado, nosotros también tenemos que verlos, hacerlos reflejarlos. O sea, tenemos que hacer que se reflejen en el otro entorno también. Entonces aquí solamente de momento creé la rama Jorge y para hacerla visible en el lado del servidor, que viene siendo GitHub, yo tengo que interactuar con esa rama. Entonces, git checkout Jorge. Esto es para entrar, ingresar a la rama Jorge. Si se dan cuenta, si hago un git branch, podemos ver que me encuentro dentro de la rama Jorge. Y el código que tengo de momento es el mismo. Pero ahora Jorge, por ejemplo, le dejaron la tarea de crear una carpeta dentro del proyecto, dentro de app. Una carpeta que diga funcionalidades. Y dentro de funcionalidades crear un archivo .py que se llama saludar, por ejemplo. No sé, no tiene sentido, pero vamos a crear un archivo. Ya, entonces, desde Jorge vamos a tener un cambio, ¿verdad? Me va a decir que se creó una carpeta funcionalidades que tiene dentro un archivo y ese no tiene seguimiento. Ya esto se supone que, imaginen que Jorge aquí programó alguna cosa, alguna funcionalidad en Python, así súper, aquí hizo su avance, todo el tema, y dice, no sé, dice hola. Ya, imaginen que ese código, no sé, es un código completo, no esto que estoy escribiendo. Ya, hizo su avance, listo, ahora lo quiero subir. Git add, o sea, git status, podemos ver aquí que no tiene seguimiento, y git add app funcionalidades. Queremos agregar todo lo que se encuentra dentro de la carpeta funcionalidades. Entonces, git s y podemos ver que ahora lo tenemos en el stage. Que acuérdense que el stage es esta zona. Entonces, del espacio de trabajo lo mandamos al stage. Ahora tenemos que mandarlo al repositorio local. Para enviarlo al repositorio local tenemos que hacer un git commit. Entonces aquí ponemos avance funcionalidades, por ejemplo, de la app. Entonces,
ahí lo mandamos al repositorio local, y si nosotros queremos subir este archivo a lo que viene siendo el repositorio remoto, tenemos que escribir git push origin, acuérdense que es el nombre del repositorio remoto, y tenemos que hacer referencia desde qué rama, desde dónde queremos mandar esta información. Nos encontramos presentes ahora en la rama Jorge, entonces yo quiero mandar lo que tengo, lo que subí en el commit de la rama Jorge. Entonces git push origin Jorge. Ejecuto esto y podemos ver que se hace el proceso, y aquí pueden ver que se creó una nueva rama. Se creó la rama Jorge en el repositorio remoto. Vamos a ver esto. Nos metemos aquí a lo que viene siendo la web y mira, ¿qué aparece acá? Dice que hace poquito subí un cambio. Podemos recargar acá. Hace poquito se subió un cambio. Y miren, la ramificación, la rama, ahora aparece otra, una que se llama Jorge. ¿Y se acuerdan que antes no estaba? Porque como subí el cambio, se crea automáticamente porque interactué con esa rama, con el servidor. Ya, entonces aquí me dice que acaba de subir un cambio. Y aquí tengo que hacer, aquí aprieto aquí para ver el cambio. Creamos un pull request. Y aquí sale que, por ejemplo, no hay conflictos. Conflicto fue algo que nosotros tocamos en la sesión pasada, que cuando lo que ocurre cuando una persona modifica el mismo archivo, el mismo documento, y que otra persona, o sea, si dos personas modifican el mismo documento, se crean conflictos. Aquí como que Git no sabe si quedarse con la versión de la persona 1 o de la persona 2. Eso es lo que ocurre con los conflictos. Y entonces ahí uno tiene que ser el intermediario que tiene que corregir ese conflicto de forma manual. En este caso, como es un archivo totalmente nuevo, me dice que no existe el conflicto, así que puedo hacer un merge. Que merge también es algo que vimos en la sesión pasada, que sería la fusión de la rama. Entonces yo aprieto aquí el merge. Y aquí podemos ver el mensaje que yo escribí en la terminal, ¿se acuerdan? Avance, funcionalidades de la app. Confirmar merge. Y ya con eso se unifica con con la aplicación. Y si se dan cuenta, la rama main ahora cuenta con la carpeta funcionalidades, que antes no la tenía. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, ahora la rama remota se encuentra actualizada. Si se dan cuenta, tienen los avances que subió Jorge, que subió lo que viene siendo funcionalidades, que es lo que está acá. Funcionalidades. Perfecto. Ya, teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a ingresar a la rama main. Git checkout, perdón. Git checkout main. Pero miren, pasó algo raro. Cierto que la carpeta funcionalidades desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque eso fue algo lo que creó Jorge. ¿Cierto? En la rama main debíamos subir las cosas para producción. Entonces, ¿por qué no se ve reflejado si en el remoto sí está? Sale en la rama main si existe lo que viene siendo las funcionalidades. Ya, esto pasa porque el repositorio remoto y el repositorio local son dos entidades aparte. Y si yo quiero recuperar esta información que la subió una persona en cualquier otro momento, nosotros lo que debemos hacer, estando en la rama main, por ejemplo, si queremos recuperar esta información, nosotros tenemos que escribir el siguiente comando: git pull. Git pull lo que hace es recoger la información del servidor. Y funciona básicamente igual que el push. Git pull origin, que es el nombre del remoto. Git pull origin. ¿Y desde qué rama quiere extraer la información? Git pull origin main. Porque la rama main del remoto es la que contiene toda esta información. Entonces, si ejecutamos esto, nos podemos dar cuenta de que aquí sale todo así de manera exitosa y sale que se agregó funcionalidades saludar.py. Y si nosotros nos metemos al Visual Studio Code, podemos verificar que en la rama main apareció aquí el trabajo que mandó Jorge. ¿Ya? Y aquí está todo sin problema. Así mismo, si por ejemplo quisiéramos crear otra rama y que otra persona trabaje en otra funcionalidad, por ejemplo la rama Jose, git checkout, Jose,
Voy a limpiar la consola. Ya, en este momento me encuentro en la ramificación José. Ahora intentemos hacer un conflicto para que vayamos resolviéndolo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, José modifica aquí lo que viene siendo el conflicto? Yo lo hice en la sesión pasada, pero ahora lo voy a hacer vinculado con GitHub. ¿Ya? Vamos a hacer, por ejemplo, José escribe en saludar.py, escribe, por ejemplo, hola mundo, y por ejemplo, sube este cambio. Dice ya, modifiqué este archivo, ahí está, y quiero confirmarlo, ¿cierto? Entonces, avance, por ejemplo, avance de función. Y entonces ahora quiero subir al servidor. Acuérdense que con push subimos al servidor. Origin Jose. Desde la rama Jose. Ya, aquí estamos subiendo al servidor y aparte me creó en el servidor lo que viene siendo la rama Jose. Aquí tenemos tres ramas. Jorge, Jose y tenemos main. Y aquí me dice que Jose subió un cambio, ¿vale? Perfecto, hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Por ejemplo, ahora entremos a la rama Jorge, que también iba a hacer un cambio. Rama Jorge. Y desde la rama Jorge, cierto que José escribió Hola Mundo. Aquí con la rama Jorge no vamos a hacer un Hola Mundo, vamos a poner un comentario. Vamos a poner falta completa. Típico error, falta completa, por ejemplo. Ya, dos personas, si se dan cuenta, dos personas diferentes editaron el mismo archivo. Y aquí esto nos va a producir un error y vamos a tener que resolverlo. Esto es muy típico que pase en Git y GitHub, ¿vale? Entonces, git s, podemos ver que se modificó el archivo funcionalidades.py, o sea, funcionalidades saludar.py. Agregamos al stage y hacemos un git commit, -m, avance de las funciones saludar. Y ahora subimos al servidor git push origin Jorge. Ya. Y ahora aquí tenemos que dos personas subieron cambios del mismo archivo. Ahora, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, desde acá podemos ver los cambios que subieron ambas personas. Si se dan cuenta aquí, avance función, podemos funcionar el trabajo que hizo José, que fue lo que subió primero. Aquí voy a intentar hacer un merge automático y me va a decir que no hay conflicto porque el primer cambio que subió José no choca con lo que tenía. Es nuevo, totalmente todo lo que agregó era nuevo. El problema va a estar cuando intentemos fusionar lo que mandó Jorge después. Entonces vamos de nuevamente a los pull requests, creamos un pull request y aquí sale hace un minuto que Jorge también subió un cambio. Y se dan cuenta que José subió uno hace dos minutos y aquí Jorge hace un minuto. Vamos a ver los cambios que hizo Jorge y me dice, mira, no se puede hacer un merge automático. Acuérdense que merge es la fusión de ramas. Y aquí me sale el error. Me dice que aquí uno puso falta completar y en el del José había puesto un hola. Entonces aquí tenemos que crear un pull request. Y esto lo podemos solucionar desde Git. O sea, desde GitHub. Aquí me dice que existe conflicto en estos archivos porque se modificaron desde dos ramas diferentes, se modificó el mismo archivo. Entonces me dice que no se puede hacer un merge, una fusión limpia. Cuando ocurre eso tenemos que darle a resolver conflicto. Igual se puede hacer desde terminal, lo vamos a ver. Y aquí sale lo que les venía diciendo. Acá Jorge escribió falta completar. En cambio, en la otra rama se encuentra print mundo. Y aquí es donde ustedes tienen que tomar la decisión de ver si dejan lo que hicieron en la rama Jorge, lo que está en la rama Jorge, o en la otra rama. O pueden incluso dejar las dos. Pero para arreglar este conflicto, tienen que eliminar estos comentarios que están acá. Entonces, en mi caso, yo quiero dejar el hola mundo. Entonces, este comentario que está acá yo lo quiero eliminar. Entonces, yo elimino todo esto y borro este comentario que está aquí. Y ya con eso le puedo dar a marcar como resuelto.
Cuando le doy a marcar como resuelto, se me hace un commit automático. ¿Vale? Y ya con eso arreglamos lo que viene siendo un error de que una persona sube algún cambio que también, o sea, dos personas diferentes hacen modificaciones en el mismo archivo. Entonces, como pueden ver aquí se hizo el arreglo y vamos a verlo en el código, vamos a verlo visible en saludar. Vamos a entrar a la rama main, git checkout main. Si se dan cuenta, todavía esta rama local todavía no tiene los cambios de José ni de Jorge, por lo cual nosotros tenemos que traer esos cambios que se encuentran en el remoto. ¿Y cómo hacíamos eso? Con git pull. Git pull origin main. Entonces con git pull origin main, como nosotros ya resolvimos los conflictos, debería aparecer un hola mundo. Y miren, ¿qué aparece acá? Hola mundo. Que esto es lo que nosotros elegimos. Nosotros nos quisimos quedar con la versión de José. Porque se acuerdan que en la rama de Jorge nosotros escribimos un comentario que decía falta terminar. Ya, nosotros decidimos quedarnos con la versión de José para que dijera hola mundo y ahí nos trae ese cambio. Ya, eso sería en cuanto a los conflictos mediante Git y GitHub. También se puede resolver por vía comando, que sería ya revisar el archivo desde el local. Sería revisarlo, por ejemplo, ya sea en el Visual Studio Code o en un archivo TXT. Y hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer acá, solamente que a nivel local. Y corregirla con Merge. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero más rápido para hacerlo vía comando, para que también les quede la grabación cómo resolverlo vía comando, porque a veces pasa que hay errores que no se pueden corregir mediante la interfaz gráfica de GitHub. Entonces, nuevamente, vamos a entrar a Git Checkout Jorge y vamos a hacer otro cambio. Hagamos, por ejemplo, acá. ¿Se acuerdan que esta rama está desactualizada? ¿Cierto que yo le puse este comando? Para actualizar esta rama, recuerden con git pull. Git pull origin main. Para que me traiga lo del main. Lo que se encuentre en la rama main. Mira, si se acuerdan, aquí está el conflicto. Aquí lo pueden ver de forma visual. Aquí está el falta de completar. Y aquí está ¿cómo se llama el mundo? Que era de la otra rama. Entonces, aquí para corregirlo, sería eliminar. Acuérdense que esto que estoy haciendo ahora es lo mismo que yo hice en la interfaz gráfica de GitHub. Y aquí corregimos el error. Mira, y aquí dice autoconflict. Entonces, al eliminar eso, corregimos el problema de fusión. Y al haberlo corregido, podemos hacer un git status. Y aquí sale la modificación. Esa modificación la tenemos que agregar al stage. Git add y git commit para decir, por ejemplo, conflicto resuelto. Y ya con eso ya tendríamos aquí todo funcionando correctamente. Y si entramos en la rama de José, git checkout José, vamos a actualizar también la rama y esta ya se encuentra actualizada. Y si se dan cuenta, todas las ramas ya se encuentran con la misma información. Git checkout main. ¿Vale? Y aquí tenemos ya lo que viene siendo la comunicación. Si hacemos, por ejemplo, git branch -all, aquí podemos ver las ramas locales. Son tres, Jorge, José y main. Y aquí podemos ver las ramas remotas, que estas son las que se quedaron en el servidor. ¿Ya? Entonces ya ahí con eso tenemos la comunicación de lo que vendría siendo Git con GitHub. Vamos a ver ahora otro punto. Aquí tenemos la comunicación. Vamos a ver cómo clonar repositorios y el uso de forks. ¿Ya? Ya, el tema de por ejemplo, en GitHub nosotros podemos revisar un montón de códigos de otras personas, por ejemplo, y nosotros podemos clonarlos para poder... el clonar sirve para trabajar, colaborar, por ejemplo, con otras personas, o incluso
incluso tener el repositorio con el historial de versiones que tiene aquella persona. Por ejemplo, busquemos aquí el código de alguna persona. Acá. Por ejemplo, aquí tiene repositorio. Podemos ver su perfil. Y por ejemplo, aquí tiene bastantes repositorios públicos en los cuales nosotros podemos revisar. Vamos a ver este. Ya. Aquí importante. Si se mete en el perfil de otra persona, aquí sale en código. Me dice la opción de clonar. Nosotros podemos descargarlo como un zip. Pero ¿cuál es la diferencia entre clonar y descargarlo como un zip? Si nosotros descargamos el repositorio de acá como un zip, vamos a ver algo como esto. Miren, quiero que vean esto. Si nosotros aquí descargamos el repositorio, o sea, de su GitHub como un zip, si nosotros abrimos acá, no tiene un archivo .git, ¿ya? Entonces no tiene ese enlace de Git, no tiene un repositorio local. En cambio, voy a borrar esto. Si nosotros clonamos el repositorio, voy a borrarlo. En cambio, si nosotros apretamos código, copiamos esta URL, y nosotros podemos copiarlo por SSH o todas estas cosas que están acá, pero lo más fácil aquí por HTTP. Copiamos aquí el link y nosotros tenemos que entrar a lo que viene siendo la terminal. Ya, yo voy a salir de este repositorio porque ya no quiero trabajar con él. Entonces cd y ahora me encuentro en el escritorio. Entonces, donde yo quiero clonar este repositorio, tengo que escribir git clone. Esto me lo va a clonar en lo que viene siendo el escritorio, como vengo diciendo, git clone, y copio la dirección. La copié mal. Eso tienen que copiarlo de acá. De acá. Aquí y le dan a copiar. Entonces, git clone y pego esto. Lo que hace me va a traer ese repositorio remoto. ¿Y qué sucede aquí? Aquí aparece un .git. Entonces, la diferencia está en que si ustedes descargan esto como zip, a que si lo descargan como, o si lo descargan con clone, es que con clone te deja el repositorio local de esa persona que hizo. En cambio, si ustedes lo descargan como zip, este repositorio local no va a existir. ¿Ya? Entonces, si yo entro, por ejemplo, a la carpeta cd hello ahí, y yo hago un git lg, puedo ver la línea temporal que esta persona hizo. Si se dan cuenta, aquí sale su nombre, mira. Sale su nombre y sale lo que fue haciendo. ¿Se dan cuenta? Aquí sale todo, aquí está el historial de sus commits y lo hizo hace 4 meses. ¿Lo van visualizando? En cambio, cuando yo lo descargué como zip, esto yo no lo puedo ver. Ya, esa es la principal diferencia. Y ustedes pueden seguir acá subiendo versiones, pero aquí esto está vinculado con su repositorio remoto. Así que ustedes tendrían que pedirle como una solicitud si quieren subir algo a su repositorio remoto en la nube. Entonces si yo hago un git branch, por ejemplo, podemos ver que solamente tiene, mira, su rama principal se llama master y no tiene más ramas locales. Y si hago un git branch menos all, podemos ver que tiene aquí una rama remota que se llama master también. Ya, aquí estas son cosas que podemos ir analizando. Entonces clone te permite aquí clonar en tu PC lo que viene siendo un repositorio en la nube que esté público, o incluso uno privado si tienes en tu GitHub, y te lo guarda con un repositorio local con este .git. En cambio, si lo descargas, no te lo crea. Entonces esto es la principal función del clone. Y ahora les voy a mostrar lo que viene siendo los forks. Ya, ¿qué es lo que hace el fork? Es parecido a lo que hace el clone, solamente que si ustedes quieren colaborar, por ejemplo, si ustedes quieren tener este mismo código fuente, pero en un repositorio de ustedes, nosotros podemos ocupar aquí lo que viene siendo el fork, que se encuentra acá, en esta parte de la interfaz. Entonces, esto que sale aquí, el fork, toma este repositorio y te lo guarda en un repositorio tuyo. Mira, vamos a ocupar esta funcionalidad fork. Mira, a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gustó este repositorio y me gustaría poder interactuar con él y subir nuevas versiones, subir alguna mejora. Yo ocupo aquí lo que viene siendo el fork. Entonces aquí ocupo el fork. Y no sé, aquí me pregunta si yo quiero poner el mismo nombre al repositorio como la persona lo tenía.
Y en mi caso yo quiero dejarlo así, quiero dejarlo idéntico, con la misma descripción, y dice crear fork. Entonces aquí creamos un fork. Aquí se demora un poquito porque esto también es como que te lo clona, pero te lo guarda en un repositorio tuyo. Y aquí tenemos. Si se dan cuenta, acá estoy en mi perfil y me crea un repositorio remoto con el mismo código, pero referenciando aquí a esta persona. Entonces literalmente me clona todo lo que hizo esta persona en su repositorio remoto. Y aquí, por ejemplo, en la lista de mi repositorio, puedo echar un vistazo, por ejemplo, a los forks también que yo tenga, si se dan cuenta. ¿Cómo se llama? Hello. Ahí está, mira. Si se dan cuenta, en mi repositorio queda guardado aquí el repositorio que le acabo de hacer un fork. Y esto me lo quedo para mí. Y puedo estar subiendo mejor o cosas así y después ya le puedo hacer una solicitud a esa persona si quiere implementar una mejora. Ya, ahora el otro tema es que si ustedes quieren colaborar, quieren conectar, por ejemplo, su repositorio remoto para que otras personas puedan acceder acá, ustedes tienen que darle permisos, ¿ya? Y esos permisos se ven en la zona de settings. Entonces, se van a su repositorio, se van a settings y tienen que poner acá donde dice access colaboradores. Y aquí es donde ustedes tienen que poner su contraseña de acceso. A ver si la ingreso bien. Ya, tienen que poner su contraseña. Y acá donde dice agregar personas, tienen que escribir los nombres de usuarios de GitHub de tales personas. También puede ser su nombre o su email. Y aquí van seleccionando todas las personas que quieren que trabajen en su repositorio remoto. Y ya con eso cada persona puede ir creando su rama y subiendo su trabajo con esto que le he ido mostrando yo. Así es como que se conecta. Y ahora el último punto, ¿tiene una duda? Ujú. Sí, sí, exactamente. ¿Cómo se llama? El owner del repositorio. Tiene que gestionar eso. Creo que esa es la persona que tiene los permisos para poder evaluar si va uno o el otro. Entonces todo el código, otra cosa también yo lo dije en la sesión pasada, pero todo el código final se tiene que encontrar en la rama main, que es la rama de producción. Ahí tiene que subirse todo el código de todas las ramificaciones. Ahí es donde se tiene que fusionar todo, 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 todo. Sí, en la rama main tendría que ir el código final. Porque tú en la rama tú vas a ir creando módulos, vas a ir creando funcionalidades y esas se van a ir agregando poquito a poquito, se van a ir subiendo a la rama main. Y en la rama main estaría el código final de la combinación de todas esas personas que colaboraron. ¿Ya? Esa es la aclaración. Ahí después podemos crear un repositorio y, por ejemplo, probar con, no sé si hay gente que tiene esto listo y podemos probar y subir algunos archivos. Pero antes de eso vamos a pasar al último punto que les quería mostrar, que sería un poco de Markdown. Y ya con esto finalizaría lo que viene siendo el curso. Que por ejemplo también las personas generalmente cuando crean estos repositorios remotos, estos repositorios públicos en la nube, uno agrega un README. Acá en GitHub tú podías agregar un README desde acá, desde esta parte de la plataforma. Y aquí tú puedes ocupar Markdown. Markdown es un lenguaje de etiquetas que se parece un poquito a HTML, pero es mucho más básico. En donde tú puedes escribir, y por ejemplo, generalmente acá se escriben instrucciones, por ejemplo, de cómo desplegar la aplicación, cuáles son las dependencias. Por ejemplo, aquí tú con los hashes, o con los numerales, o hashtag, gato, como le quieran llamar, tú puedes poner títulos. Mientras creo que se pueden colocar como 5
Y así, mientras menos es más grande el título. Estos son etiquetas. Por ejemplo, también puedes colocarlo con así. Y vamos a ver los cambios para que vayan viendo las diferencias del Markdown. Commit file. Ya, aquí ustedes pueden escribir así como un bloc de notas. Vamos a ir, mira, ustedes pueden hacer una lista con así, enumerando esta etiqueta. Por ejemplo, quieren poner una lista de lenguajes, por ejemplo, lenguaje de programación utilizados. Este es un simple párrafo. Cuando tú no dejas nada es un simple párrafo. Utilizados. Por ejemplo, Python y no sé, ponte tú usamos Java. Entonces si nosotros le damos a confirmar aquí, si se dan cuenta aquí me creo una lista. Una lista no ordenada. Entonces básicamente Markdown, el Markdown es como un lenguaje de etiquetas para que uno pueda como ir ordenando y hacer su... generalmente esto se usa para que los desarrolladores pongan cómo desplegar la aplicación, ver las dependencias del proyecto. Aquí les tengo una hoja donde hay más cosas sobre este lenguaje de etiqueta. Que les preparé esto, Markdown. Aquí tienen esto que está acá, para que le echen un vistazo. Y se los voy a compartir. En el Markdown aquí, los encabezados, los títulos se hacen así, con los numerales. Aquí está la representación en HTML también. Mientras más de esto, se hace como más grande el tamaño del título. Esto hace referencia a títulos. O sea, no, mientras menos es más grande el título. Si es más, creo no sé cuántos son aquí, son como unos 6. Aquí, por ejemplo, pueden ver una lista. Si ponen aquí el asterisco, se hacen listas. Si ponen número, se hace una lista ordenada, numérica. Si por ejemplo aquí pones asterisco y entre medio una frase, se hace en negrita. Cursiva, aquí se hace como creo que una más en negrita parece. Aquí tienen algunos... Ustedes también pueden adjuntar imágenes en su Markdown. Ya, por ejemplo, vamos a estar haciendo algunas cositas aquí. Por ejemplo, vamos a hacer un título que sea más grande. Vamos a poner calculadora. Calculadora. Esta hoja de Markdown se la voy a compartir para que la tengan ahí en código. Acá está. Ya, ahí lo tienen por si le quieren echar un vistazo. Entonces, calculadora, aplicación, voy a ponerle aplicación, app, calculadora. Y aquí, dependencias. Y aquí generalmente los desarrolladores ponen aquí el tema de... Voy a ponerle aquí en negrita. Si se dan cuenta aquí como que le cambia el formato. Lo dejo como cursiva. Y aquí podemos revisar, por ejemplo, qué versión de Python estoy usando. Python version. Aquí se puede ocupar menos version. Ah, lo escribí mal. Python. Entonces Python menos version. Ya, esa versión de Python estoy usando. Y entonces cosas como esas son las que ponen acá, dependencias. Eh, Python versión tanto. Y aquí podemos escribirlo como con cursiva o como ustedes quieran. Funcionalidades, por ejemplo, podríamos crear otro título. Funcionalidades integradas. Y aquí, por ejemplo, suma, resta. Aquí podríamos poner multiplicación, división, por ejemplo. Y cosas como esa. Y si nosotros queremos agregar, por ejemplo, una imagen o algo así de esta aplicación, podemos extraerla del local. Es tan simple como arrastrar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que aquí tenemos un GIF de lo que viene siendo la calculadora, la demo? Ya, un GIF también lo podemos integrar acá. Entonces, si queremos agregar alguna imagen a un README,
podemos arrastrarlo simplemente, y aquí esto lo va a entender y me lo va a codificar acá, ¿ya? Entonces, si nosotros ahora hacemos un commit de esto, podemos ver algo como esto, esta representación. Aquí no me lo tomó, creo que no le puse creo que no lo cerré bien. Ah, sí, mira, ahí sí. Ya, entonces le voy a dar un commit, ya. Si se dan cuenta aquí, este me lo deja como un título porque le puse el numeral. Aquí esto se ve como con cursiva. Aquí hay una lista, suma, resta y multiplicación. Y aquí se ve lo que viene siendo una imagen. O un GIF, en este caso es un GIF de la demostración. Entonces si yo voy al repositorio, aquí se puede ver el README. Que son como las especificaciones de tu repositorio, de tu programa. Y aquí así es como lo voy a ordenar. Dependencias, Python, 3.9.7. Y aquí, por ejemplo, o las librerías que estáis usando, no sé, pues en Python si están usando OS, puedes poner que se usa OS o qué cosas hay que instalar. Y generalmente eso es lo que se hace acá. Hay una pequeña demostración de la app. Y con eso sería como básicamente todo lo que tiene que ver con Git y GitHub en estos módulos. No sé si quieren ver, quieren hacer como un repositorio y que lo agregue y empezamos a subir cositas como una actividad. Y con eso estaríamos finalizando ya lo que viene siendo las clases de GitHub. ¿Sí? No sé si le interesa hacer como un repositorio colaborativo. No sé si hay alguien. Ya, cómo funciona. Vale. Entonces ya, los que quieran participar aquí, que me manden ¿cómo se llama esto? Su usuario de GitHub. Que me lo manden acá. Acá, mira, en track de IA, mándenme lo que viene siendo el usuario de GitHub. Y el usuario de GitHub es el que aparece cuando crearon su cuenta. Sale acá. En inicio, su perfil. Este es el usuario, ese. Me mandan ese usuario. ¿Ya? ¿Dónde lo mandaron? Ah, vale. Ya, entonces aquí agrego ya a un usuario. Ahí me sale. Agregar usuario. Perfecto. Aquí me mandaron más. Agregar gente. Ya, entonces ustedes cuando tengan que colaborar con GitHub tienen que siempre hacer este paso. Cuando creen un repositorio remoto tienen que agregar, darle acceso a las demás personas. Así. Entonces aquí voy a copiar. Y así yo les doy acceso. A ustedes, cuando lo agrego a este repositorio, ustedes les debería llegar un correo. Y ustedes tienen que aceptar esa invitación. Les va a llegar un correo a lo que viene siendo el correo con el que crearon su cuenta de GitHub. Cuando acepten la invitación ya podrían colaborar con este repositorio. Buena, buena, buena. Me avisan los demás que cuando confirmen ahí el tema este la invitación al repositorio. Buena, buena. El Cheroblik. Falta Cheroblik y estamos listos. Ya, entonces les voy a pedir que hagan esto del clon. Mira, cuando ustedes lo invitan a colaborar con el repositorio, lo primero que tienen que hacer, cuando puedan ver esto, tienen que meterse al código y tienen que darle aquí, al clon. Entonces tienen que copiar esta URL. ¿Vale? Entonces, cuando vayan a colaborar, tienen que siempre clonar el repositorio. Nunca tienen que descargarlo como si, o si no, no les va a funcionar. Entonces, yo voy a borrar aquí este repositorio porque no me sirve.
¿Cómo? Ahí sí, ya. Ya. Buena. Sí, es que se tiene que aceptar ese correo. Ya, entonces, para continuar, ustedes si ven esto tienen que apretar aquí en el código y tienen que darle a copiar aquí a clonar. ¿Ya? Entonces, si le dan a clonar, asegúrense de que estén ustedes en lo que viene siendo su escritorio o donde ustedes quieran tener ese repositorio. Voy a limpiar aquí la consola y escriben git clone y pegan lo que viene siendo esto, la dirección del repositorio remoto. Y aquí si se dan cuenta me clona en un repositorio local y tiene un punto git. Y aquí ya podemos trabajar de manera colaborativa. Ya, entonces una vez que ustedes clonan ese repositorio, los voy a esperar un poquito y tienen que acceder a esa carpeta que dice clase de GitHub. Tienen que acceder y les debería aparecer, por ejemplo, el repositorio tal como yo lo dejé, con una rama que se llama main y con todas estas cosas que están acá. Y se hace un git branch all. Deberían aparecer esta rama. Debería decir rama remota Jorge, José y main. ¿Cierto? Ya, dale. Ya, si están en este punto, ya podemos... eh, dale, perfecto. Ahora, ustedes pueden crear una rama... ustedes creen una rama con su nombre. Con fines de prueba. Creen una rama, git branch. Y es que creen una rama con su nombre. Y accedan a ella. Acuérdense que para acceder a ella es git checkout. Entonces, con git branch, nombre, crean una rama con su nombre. Y con git checkout y su nombre, entran a ella. Los comandos serían git branch, nombre, git checkout, nombre. ¿Vale? Y si hacen un git branch, pueden ver todas las ramas que existen. Debería aparecer main y la rama con su nombre. ¿Vale? Yo voy a ingresar a mi rama. Pero como yo no tengo la rama, por ejemplo, en local, cierto que la rama Jorge no existe en local. Esto lo voy a hacer solamente yo. Esto es solamente para que quede en el video. Entonces, como yo no tengo la rama Jorge en local, si yo intento hacer un git checkout Jorge. Ah, no, aquí me dejó entrar de una. Entonces, como ya la tengo acá guardada, ahí me deja entrar. Ya, la cosa es que si no me dejara entrar, yo tendría que actualizar mis referencias. ¿Y cómo se actualiza mi referencia? El git fetch lo que hace es recuperar esta información. Por ejemplo, si yo creo desde el local, desde el remoto, yo creo una rama aquí y que no existe en mi repositorio local, con git fetch la recupero. ¿Ya? Git fetch origin main. ¿Vale? Ahí para que lo tengan apuntado también. Ya. Entonces, cada uno está en su rama, ¿verdad? Ya. Entonces, pueden abrir el Visual Studio Code o pueden hacer o pueden crear un archivo. Hagan alguna modificación. Hagan modificaciones o creen algún archivo nuevo. Simulen como que están haciendo alguna cosa en el proyecto. Dale. Ya, entonces creen archivo, alguna cosa por el estilo, creen archivo, modifiquen, hagan cambios. Yo voy a crear, por ejemplo, aquí un archivo que va a decir jorge.py. ¿Ya? Y voy a hacer un print. Ya, yo ya hice mi cambio. Ya, cuando tengan sus cambios, súbanlo, acuérdense, súbanlo al stage y hagan un commit. Ya, aquí yo subí al stage mi cambio y voy a hacer una confirmación de mi cambio. Jorge.py. ¿Vale? Ahí ya hice una confirmación y ahora acuérdense que para subirlo al remoto, git push origin, nombre de su rama. Esto para subir sus cambios al servidor.
Ya con eso yo ya subí mis cambios al servidor. Ustedes deberían hacer lo mismo y los voy a esperar para que tengamos todo a la par. Entonces aquí yo si actualizo, debería aparecerme que acá, aquí, pull request. Y si yo creo nueva, aquí puedo ver el registro. Ya, mira. Aquí se puede ya ver interacción. Dice Daniel, subió algo hace 3 minutos. Aquí yo hace 35 segundos. Y aquí todavía no van llegando las demás. Ya, bien. Aquí ya vamos viendo interacción. Ya entonces aquí les voy a enseñar cómo funcionar estos cambios. Entonces ahí las personas ya están subiendo sus cambios, ¿verdad? Git checkout. Voy a entrar a la rama main. La rama main es la que debe tener todos estos cambios. Ya, esta está como yo lo había dejado en un principio. Con git fetch puedo recuperar la referencia. Git fetch. Fetch. Origin. Main. Ya. Con git branch puedo ver las ramas. En este momento yo de local solamente tengo esta rama, pero en el remoto git branch all existen estas ramas de momento, porque todavía no se hacen confirmaciones. Ya, entonces voy a revisar aquí los pull requests, a ver si no hay nada nuevo. Ya, ahí está, mira, ahí van apareciendo. Sale Nicolás, sale la mía y sale Daniel. Entonces, vamos aquí a empezar con... Aquí se puede ver que no hay... Aquí como que subiste un commit vacío, pareciera. No sale en cambio. Ya, sí, es que subiste un commit vacío. Ya, voy a subir aquí la de Daniel. Aquí sale que agregó un print adiós. Entonces le voy a dar aquí a Create Pull Request. Y aquí como no hay problema, dice Merge. Entonces aquí ya hicimos el primer Merge. Y aquí podemos ver que se creó una nueva rama. Aquí podemos ver el listado de todas las ramas. Y se creó la rama Nicolás. Está la rama Daniel también. Y las que yo ya tenía. Y aquí ya se fusionó el trabajo. El trabajo. Aquí ya se unificó el trabajo de Daniel. Funcionalidad. Entonces, si yo quiero revisar lo que subió Daniel, por ejemplo, aquí no lo tengo actualizado. Se dan cuenta que no hay nada. Entonces, si yo, para recuperar esos cambios que yo ya confirmé, debería hacer un git pull origin main. Y ya con eso, en funcionalidades apareció un nuevo archivo que dice despedir. Y ahí dice adiós. Este fue lo que subiste, ¿cierto? Ya. Ahí ya tengo en el repositorio tengo exactamente tu cambio. Y ahora yo quiero agregar el que yo subí. Yo agregué un nuevo archivo que se llama jorge.py. Y para que ustedes puedan obtener ese archivo yo tengo que fusionar. Todavía no he hecho la fusión. Entonces, aquí yo voy y selecciono mi rama. De hecho, también puedo hacer un merge desde consola. Y aquí dice View Pull Request. Y aquí me dice Merge. Confirmar Merge. Y aquí yo ya fusioné lo que hice yo. Entonces, si yo hago un git pull origin main nuevamente, actualizo de nuevo mi referencia. Si se dan cuenta, ahora aparece jorge.py. Si ustedes hacen ese comando, debería aparecer lo que hice yo y lo que hizo Daniel. Ya, vamos a revisar. Git pull request. Revisamos. Aquí sale una confirmación de Nicolás. Ya, aquí sale. Son las 11:40. Ya. Entonces aquí yo confirmo. Hago la fusión. Me dice que no hay problema. Hago la fusión. Se agregó la hora.py. Buena.
Entonces ahora aquí el repositorio remoto está actualizado y yo estoy en mi local, estoy desactualizado porque no tengo el se agregó la hora.py, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo que hacer un git push, o sea un git pull digo, para traer información. Origin main, y aquí debería traerme lo que el avance tuyo. Y mira, ¿qué aparece acá? Son las 11:40, hora.py. Y así es como se puede colaborar con varios usuarios en GitHub. Si ustedes hacen ese comando, deberían tener exactamente lo mismo que tengo yo en este punto. Perfecto, perfecto. Ya, eso sería básicamente. Si ustedes llegan a modificar, por ejemplo, el mismo archivo, podría hacer una resolución de conflicto. Si queréis, lo hacemos. Ya, mira, todos modificamos el hora.py. Voy a poner alguna cosa aquí. Ya. Ah, pero estoy en la main. Voy a cambiarme a mi rama. Y ahora sí. Entonces, aquí voy a poner un mensaje y suban sus cambios. Ya, perfecto. Ahí vayan subiendo sus cosas. Yo voy a entrar a la rama main. Yo también subí lo mío. Git checkout main. Git branch. Puedo ver todas las ramas. All. Y ahora yo voy a intentar hacer un merge. Git merge. Acuérdense, esto lo vimos en la sesión pasada, el git merge. Lo vamos a hacer mediante cmd. Voy a hacer un git merge con la rama Jorge. Y aquí ya hay el primer problema. Me dice que main tiene son las 10:40 y yo puse xd y no puse esto. Entonces ya el primer problema nosotros lo tenemos que corregir. Lo podemos corregir aquí directamente del visual. O como también le había dicho en su tiempo, que lo podemos corregir acá mediante txt. Si nosotros nos metemos acá y abrimos el archivo como bloc de notas, podemos ver el mismo resultado. Y aquí esto ya va a criterio de ustedes, porque aquí el Visual Studio les ayuda bastante en este tema. ¿Se dan cuenta? Y ustedes tienen que eliminar todo esto de los comentarios y decidir cuál quieren dejar. En mi caso, puede ser también que quieras dejar los dos. Entonces aquí tienen que borrar esos comentarios y dejo los dos. ¿Ya? Y ahora yo le doy a guardar y tengo que hacer un commit para arreglar esto. Entonces, git add. Mira, primero, veamos el estado. Modificado. Agrego esto y digo git commit -m fusión. Fusión con Jorge, por ejemplo. Arreglado. Entonces aquí ya con eso puedo hacer un git push y subir esa modificación. Git push origin main. Ya, ahora subí ese arreglo. Pero ahora tengo que fusionar con la rama de... ¿quién más subió cosas? Git branch. Daniel. Ya, git branch. Git branch. All. Ya, mira, aquí podemos ver las ramas remotas que existen. Voy a hacer un git fetch para actualizar la referencia. Ya, ahí está la rama, mira. El git fetch me trae las ramas que están en el remoto, porque no me la había creado. Y aquí apareció Nicolás y Daniel, ¿verdad? Ya, entonces git branch menos all. Ahí aparecen, ahí están sus ramas. Entonces, voy a hacer un git merge. Acuérdense que git merge es para fusionar. Git merge origin en este caso Nicolás. Aquí le estoy diciendo que se fusione con la rama del remoto. Nicolás. Y mira, ¿qué pasa acá? Otro problema. Esto es lo que agregó Nicolás, ¿verdad? ¿Esto fue lo que hiciste tú? Hora actual. Ya. Entonces aquí tú puedes decir, ya, mira, por ejemplo, eh, aquí pusiste las 10:44 hora actual. Pues aquí puedes decir si queréis borrar todo esto o quiero borrar lo que tú subiste.
o si queréis implementar los dos. En mi caso yo quiero implementar los dos para que vean el ejemplo y para que esto todo quede grabado, ¿cachai? Ya listo, implemento todo lo que hicimos, lo arreglé, ¿cierto? Y cuando lo arreglo, veo el estado. Cuando yo arreglo estas cosas tengo que hacer un commit que diga que lo arreglé, ¿cachai? Siempre cuando hagan este tipo de cosas tienen que hacer un commit que diga como que arreglaste el problema. Fusión con Nicolás, ¿verdad? Creo que sí. Nicolás. Ya, ahí tenemos fusión con Nicolás y voy a subir esto al servidor. Origin main. Ya, ahora ustedes pueden recuperar esta información que tengo actualmente. Y ahora me falta la última fusión, ¿verdad? Con Daniel. Y ahí tenemos Daniel. Entonces, si yo hago git merge para fusionar, origin barra Daniel. Aquí estoy fusionando con la rama remota porque en local no existe esa rama en local. Daniel. Tienen que escribirlo tal cual. Y mira, tenemos otro problema. Me dice que Daniel, tú hiciste esto, ¿verdad? Ahora son las 11:48, perfecto. Entonces yo borro estos comentarios, borro esto y quiero agregarlo en todo esto y lo dejo así. Y tengo que hacer otro arreglar problemas. Entonces git add, podemos ver eso. Entonces git commit, fusión con Daniel. Y ya con eso git push origin main. Y ya tenemos todos los conflictos resueltos. Todos modificamos esto y yo dejé los cambios de cada uno de nosotros. Y esto se puede ver reflejado en el servidor. Si se dan cuenta, aquí dice fusión con Daniel, que fue lo último que hice. 17 segundos. Y si se meten acá, pueden darse cuenta que está todo lo que hemos estado haciendo. Y si ustedes hacen un git pull desde su rama, deberían ver lo mismo que tengo yo acá. ¿Me confirman si es así? Y con eso ya estaríamos cerrando la sesión y con todo esto de Git y GitHub. Te lo dejaron todo tal cual. Perfecto. Ahí me confirma si corroboren que se vea tal cual como está ahí. Antes, a ver. Ah, ya, ya, ya. No, pero le sale con la fusión hecha, ¿verdad? Le sale. Ah, ya, entonces, ustedes también tienen que hacer la fusión. Ah, ya, perfecto. Ya en ese caso, si les dice que tienen que hacer la fusión y arreglarlo también manualmente, tendrían que hacerlo. ¿Ya? Pero le salieron todos estos comentarios, ¿verdad? O sea, pero sí, pero solamente que le salieron estas cosas como el head. Ya, 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 perfecto. Ya, pero al menos aquí tienen todo el contenido y ahí pueden echar un vistazo a todo ese tema de... Ya saben arreglar conflictos, eso es lo que voy. Saben, no sé, pues ahí tendrían que, a su criterio, si quieren conservar los cambios de ambas personas, si ambas cosas sirven, o si solamente sirve uno o el otro no, o incluso pueden rechazar cambios. Ahí ya depende de ustedes cómo lo quieren gestionar, pero lo importante del vínculo de esto es que Git es como la herramienta que les vengo diciendo y GitHub es la plataforma que nos permite conectarnos remotamente en la nube y unificar el código en un puro punto. Y así es como nosotros podemos enviar información con el push y recuperarla tanto con fetch. Si se dieron cuenta, yo recuperé la rama del remoto con fetch y también con un pull yo recupero la información. Y así es como siempre podemos estar recuperando dichos datos. Ahora también, otra cosa que les puede pasar quizás es que ustedes tienen desactualizada rama y quieren subir cambios. Y les va a pedir que tienen que hacer un pull antes de hacer un push. Les va a salir como un error. Entonces siempre antes de subir un cambio les va a pedir como por ejemplo hacer
un pull. Pero si les sale ese error, tienen que hacer, simplemente tienen que recuperar la información del main que ustedes no tienen y después les va a dejar subir sus cambios. Ahí para que lo tengan en consideración también. ¿Ya, chiquillos? Y con eso estaríamos cerrando. Con esto ya terminamos las clases de GitHub. No sé si hay alguna duda más. Sí, es que repasar aquí son hartos comandos y les dejo todos los comandos anotados en un TXT. Con todas las cositas. Sí, son muchas cosas. Pero ahí les dejo la referencia y bueno, los comandos básicos que van a estar ocupando bastante son... Sí, generalmente todos esos comandos hay algunos que se ocupan más que otros. No van a estar ocupándolos todos. Los que más se ocupan así, con que se lo aprendan son el init, que inicializa el repositorio remoto, o sea, local. Tienen que saber cómo subir los cambios al stage, cómo, cómo ver el control de estos cambios, manejar la línea temporal es importante que sepan moverse con eso, crear ramas y confirmar estos cambios y subirlos también con el push y el pull. Eso es lo principal, ¿ya? Así que no sé si hay alguna duda más, porque ya con eso finalizaríamos ya la sesión y esto ya va a ser intensivo de Git y GitHub, básicamente. Ya, perfecto. Oja. Ojalá. No, mentira. Estamos listos entonces, we. Estamos ready. El mismísimo. Ya finalizo grabación y estaríamos tuki tuki.